como familia. Bueno, la convocatoria fue para hablar de los profesorados y el desarrollo local. Y la verdad es que estuve muchos días pensando qué decir y después me empecé a preguntar por qué no sabía qué decir. Y por qué es la primera vez que se me planteó esta propuesta. Nunca pensé los profesorados en función del desarrollo local. Y dije, pero si hicimos cosas con el profesorado por el desarrollo local. Una de las cosas que hicimos fue proyectos de investigación en la materia de investigación histórica con mi compañera amiga Alda Tancredi, que terminamos publicando 3 tomos de Historia y Geografía de Mercedes, que son estos 3 tomos que están acá, uno 2016, otro 2017 y otro 2018, seguramente lo conocen. Estos 3 tomos tienen 18 capítulos en total, que hablan de 18 artículos sobre Historia y Geografía de Mercedes, 6 de Geografía, 12 de Historia. Pudimos coordinar a 23 autores y 3 compiladores. Los compiladores fuimos los profesores del instituto y los autores son estudiantes del profesorado de Historia y Geografía, con los cuales investigaron, accedieron a fuentes, principalmente de la prensa, pero también estudiaron expedientes judiciales, las actas, algunas de las actas de la Sociedad Italiana, me acuerdo que estudié italiano, y terminamos publicando estos 3 artículos, algunos de relevancia para la historia nacional. Recuerdo la entrevista a Julio González, el secretario de María Estela Martínez de Perón, que iba a arribar el helicóptero el día del golpe de Estado. Luego, por limitaciones que tuvo esta propuesta que les voy a explicar, hicimos una producción literaria, que es esta, que está acá. Esta implicó la coordinación de 22 autores, 3 compiladores, un dibujante y un diseñador. Esta compilación tiene 28 poemas y 19 microrrelatos, todos de autores mercedinos. Todos fueron financiados por la Municipalidad de Mercedes. Empezamos en el 2016 y esta publicación en 2023. ¿Por qué es importante? ¿En qué alcance tiene esta propuesta? Primero, aportes para la cultura y los imaginarios locales. Estos libros fueron repartidos en todas las escuelas para empezar a hablar de historia social, de geografía explicativa en las escuelas, para crear otro imaginario de nuestra historia que es muy difícil de cambiar porque sigue estando asociada a la historia del fuerte. También repartimos en las bibliotecas locales. Fue también un gran avance en la formación de estudiantes del profesorado en investigación. Investigación como práctica pedagógica. Porque lo que sucede es que como los estudiantes del profesorado no tienen experiencia seria en investigación, cuando hacen investigar a sus alumnos, les hacen hacer proyectos que son inviables, ¿no? Dice, profe, tengo que explicar el rol de la mujer desde 1810 hasta ahora, en la historia, ¿no? O sea, y los chicos son muy locos, y los profesores con toda la voluntad, pero no han tenido esa experiencia. Y además, los profesores que se involucraron en este proyecto terminaron cursando la licenciatura en Historia y Geografía en la Universidad de Luján. Es decir, se rompe esa barrera cultural, ese imaginario de la universidad como algo inalcanzable. ¿Qué limitaciones tuvo esta propuesta? La primera, la imposibilidad de realizarlo a largo plazo, y está asociada al retraso en la trayectoria educativa de los estudiantes. En un momento tenía 19 estudiantes investigando que no se podían recibir. Dije, no puedo continuar con esto. Luego, la dependencia del financiamiento para el proyecto, que siempre lo hicimos con la municipalidad, nunca tuvo problemas. Es más, me terminó ofreciendo el intendente hace otro libro y yo ya no podía hacerlo. Y la otra son las lógicas escolares que el profesorado tiene, ¿no? La presencialidad que impide a los alumnos tener tiempo para investigar, la imposibilidad de comprender qué implica una investigación. Por ejemplo, no puede dar clases de investigación, puede dar textos metodológicos, después un trabajo de campo, de guía, de acompañamiento. Con lo cual me propuse entonces 2 ejes para pensar la relación, una del profesorado con la universidad, otra del profesorado con el municipio. Es un poco largo, lo voy a hacer rápido. Hicimos un encuentro con la Universidad de Quilmes
y la Universidad Nacional de Luján con estudiantes de profesorado que eran profesores en la universidad. Mi propio director de tesis, que fue tesis de maestría y doctorado, es egresado de Joaquín B. González y no tiene ningún posgrado hecho. Entonces trabajo hace 20 años en profesorado. Lo que salió de ese debate es que hay una relación de desconfianza entre el profesorado y la universidad que es histórica. Y las universidades dicen, los profesorados, hay una enseñanza conservadora, no hay formación académica, y los profesorados dicen, los universitarios no saben dar clases porque están formados para la investigación. Son falsas dicotomías. Porque la universidad forma para la investigación si hace la licenciatura, pero el primer paso es el profesorado. Segundo, el 90% de lo que se recibe en la universidad, sea la carrera de literatura, historia, geografía, filosofía, trabaja en dar clases. Solo un porcentaje muy mínimo se dedica a querer ser escritor, o historiador, o geógrafo. Al revés, demostramos que si tenemos los recursos, cualquier estudiante de un profesorado puede terminar publicando un artículo de calidad, ir a la universidad y quebrar esa barrera. Pero es más, reconocimos la necesidad de coordinar los profesorados con la universidad. Es decir, ¿para qué? Para romper estas limitaciones que tuvimos acá. Porque todo ese esquema para la investigación, el que quiere investigar, la universidad lo tiene. Entonces empezamos a trazar canales de coordinación entre la Universidad de Luján, que es la más cercana, y el Instituto 7, donde tuvimos una charla que después no pudimos repetir, donde vinieron de la licenciatura de la Universidad de Luján a explicar en qué consistía la carrera de la universidad, y nosotros dejamos de lado esa desconfianza de que la universidad nos iba a sacar alumnos. Y la universidad quiere más matrícula porque tiene nuestros alumnos. Pero además necesitamos que los profesores de educación superior estudien en las universidades. Necesitamos que hagan posgrados, necesitamos que hagan doctorados, necesitamos que se formen. No podemos reproducir la lógica del profesorado, que el profesor que se recibe en el profesorado al otro día está dando clases. Porque el conocimiento cambia permanentemente. Lo que yo estudié hace 10 años ya no lo puedo seguir dando. Tengo que estudiar permanentemente, sin desmerecer al que lo hace, porque tenemos profesores que se reciben y dan clases, pero después de que ganan el concurso y dan clases, se ponen a estudiar. Porque los alumnos también lo demandan. Luego, necesitamos, uno de los secretos, digamos, que tuvimos para generar este ambiente del profesorado del Instituto 7 fue defender los concursos. Hacer de los concursos una instancia seria por las autoridades del profesorado, por los profesores que participamos, con honestidad, con participación de los estudiantes, y generar ese ambiente donde ganar un concurso del Instituto 7 es algo complicado, es difícil, es para todos, y nunca, digamos, a veces gana el que cree que va a ganar y a veces no gana el que cree que va a ganar. Entonces los profesores se forman para dar clases del profesorado, no es un club de amigos. Necesitamos también para eso tener una normativa más clara de cuánto vale el puntaje de una maestría, cuánto vale el puntaje de un doctorado, cuánto vale una diplomatura. Porque tenemos una herramienta ambigua, ¿no? Donde nosotros revalorizamos a aquel que se formó. Pero necesitamos que eso sea más claro como es en las universidades. Tenés puntajes por publicaciones, puntajes. Digo, salgamos de este formato escolar. Porque nosotros tenemos la voluntad de defender al profesor que se forma, pero eso no está demasiado claro, o por lo menos hasta lo que yo vi. Y además, por ejemplo, si uno toma horas en gendarmería y tiene título de licenciado, le pagan un plus. Si tiene maestría, le pagan un plus. Si toma horas en la universidad y tiene maestría, le pagan un plus. Uno trabaja en la escuela, se formó en la NASA y gana siempre lo mismo. Pero no solo eso, te dicen, ahora que te formaste en NASA te doy un punto. Y los cursos que venden esos por ahí, ¿no? 500 puntos te dan. Entonces, uno dice, pero ¿cómo es esto? La meritocracia. Uno suma puntos por antigüedad, pero no suma puntos por formación. En el sistema educativo, donde nuestro principal capital intelectual es usar la cabeza, obviamente ponemos más el cuerpo que la cabeza, pero por favor, ¿cuándo vamos a discutir esto seriamente? A mí, por la maestría en la Universidad de Luján, me pagan 7.000 pesos. Pero no importa. Están reconociendo que por lo menos me formé.
Después, eso lo garantiza nadie, porque los seres muy formados son un desastre dando clases. ¿No? Pero eso es otra historia. Pero yo con 7.000 pesos, aunque sea, me compro un dulce de leche, me tomo un vino, me leo un poema, me puesto a dormir y soy feliz. Pero me lo reconocieron. Sin desmerecer la antigüedad. Todas las democracias tuvieron consejo de ancianos. Como yo quiero ancianos no quiero que me tiren por la ventana. Pero necesito tener jóvenes que me corran, que se formen, que me cuestionen. No que se sienten a acumular antigüedad. Digo, yo hablo así, ya me conocen a todos, pero es una propuesta, no se nota. Por último, la necesidad de encontrar un norte. Voy a volver sobre esto. Avances. Bueno, el nuevo diseño de las materias de superior que fue consensuado con acalorados debates en Mar del Plata, tengo que agradecer eso, lo se incorporó en el caso de historia, que es mi caso, historia de África y Asia, la ESI, nuevas tecnologías. Eso es un gran avance. La posibilidad de empezar a dar clases virtuales. Y obviamente la defensa de la educación pública. El otro es la relación del profesorado con el municipio. Los avances. Hemos diseñado qué tecnicaturas íbamos a dar en el profesorado en coordinación con la municipalidad. Por ejemplo, ambiente. Y participamos activamente en las políticas del municipio. Pero eso es porque tenemos recepción en el municipio, porque creen en eso. Participamos en actividades culturales, la Feria del Libro. Claudia me dijo nombrar todo esto, hay una lista enorme, entonces no voy a nombrar todo eso, porque después la pasamos. Todas las actividades fueron financiadas por el municipio, y lo más significativo es el PROEVA, que es el apoyo escolar en los barrios de nuestros estudiantes con el municipio. Quiero revalorizar eso porque no es un sistema que esté cuestionando la escuela, es un acompañamiento territorial del Estado municipal para que la escuela funcione mejor. Es una práctica y un pensamiento situado. Limitaciones. El profesorado no es una institución local. Nosotros tenemos alumnos de Chivilcoy, de Suipacha, de Giles, tenemos alumnos de Luján, o sea, todos distritos donde hay profesorado de historia, pero viajan a nuestro profesorado. Entonces, por ejemplo, tuve un alumno que hizo una investigación muy interesante donde contaba cómo cerraban 300 tambos en Suipacha, pero la producción lechera era la misma. Y digo, hay que publicarlo, porque además el tambo en Suipacha no es solo un sistema de producción, es una identidad. Bueno, no conseguí financiamiento del intendente de Suipacha desde aquel momento. No le interesó. Entonces, terminamos financiando con la Municipalidad de Mercedes proyectos que eran de otras municipalidades o de chicos que eran de otros distritos. Eso es complicado de pensar, el municipio y el profesorado como desarrollo local y regional. Quizás tendría que haber financiamiento, en el caso de que sean estos proyectos, para acompañar, ¿no?, estos proyectos regionales. La necesidad de un norte. En los últimos 30 años, como mi formación de historiador, lo de poeta es un invento de acá del amigo, uno piensa en largo plazo. Todos sabemos que los estados nacionales están descentralizando sus funciones e incluso sus recursos. La Constitución del 94, hasta los recursos naturales de las provincias. Y cuando yo era chico se decía que el intendente era ABL, alumbrado, barrio y limpieza. Entonces, eran tipos que estaban sentados ahí, pasaban barriendo un poco, tenían conflictos menores. Ahora el municipio se ocupa de salud, los CAPS, se ocupa de cuestiones de seguridad, es decir, de funciones que eran incuestionables del Estado Nacional o del Estado Municipal. Esto está en discusión, como dijo José, no queremos municipalizar la educación, pero siento que el sistema educativo no se ha logrado adaptar a esta nueva realidad que es el territorio. ¿Por qué? Creo que es necesario una práctica y un pensamiento de la educación situada. Es necesario caminar descalzo, sentir el territorio, escuchar a la gente. Es necesario salir de la dicotomía ajuste o gasto. Eso no es una discusión del sistema educativo. La última gran discusión que tuve fue la de inclusión, desde el 2003.
lo logramos, todos los pibes fueron a la escuela. Después había deserción escolar, sí, pero tuvimos una gran discusión, nos peleamos en la escuela con nuestros compañeros, discutimos. Después vino sintonía fina, no lo logramos. Y después de esa gran discusión, ¿cuál tuvimos? ¿Ajuste o presupuesto? Entre ajuste y presupuesto prefiero presupuesto. Pero ¿cuál es el norte? El presupuesto. Entonces, algunas de las cosas que me han dado vuelta en la cabeza. Primero, esto de pensar la multitud, que es un concepto de Tony Negri, ¿no? Individuos solitarios, el trabajo en soledad, el trabajo en home office, el trabajo en casa, virtual. Un individuo que se informa por aplicaciones, se vuelve paranoico, a veces violento, pero sobre todo tiene miedo. Y es interpelado por estas consignas de máximo. Hay muchos sociólogos que están hablando de esto, ¿no? Y la alternativa que se escucha es pensar en construir comunidad. Para mí la comunidad era una mala palabra cuando era joven, porque era la manera en que los fascismos hablaban para borrar las diferencias de la sociedad. Pero no es esa comunidad, sino una nueva utopía relacionante, con un pensamiento, por decir, situado, que tiene que hacerse el desarrollo local, con el Estado local, en el barrio. Construir una identidad local, provincial, nacional, con formas de encuentro y cohesión. Un encuentro que respete la individualidad. Una forma de construir otra sociabilidad que nos evite el aislamiento virtual en el cual nos estamos autodestruyendo. Es importante en el profesorado tener virtualidad porque los chicos no pueden cursar sino, pero también es importante formas de presencialidad porque necesitamos encontrarnos, tomar mate con un compañero, hacer un amigo de alguien nuevo, ver qué piensa, discutir con una persona física, no en una red social solamente. En esto creo que el Estado municipal tiene un rol fundamental. Y para cerrar, le voy a leer un poema. Porque en esto de buscar formas de cohesión, tengo estas hojas, un cuento de Ghassan Qanafi, que es un intelectual palestino. En el año 1972 voló con una bomba que puso al servicio de inteligencia del Estado de Israel junto con su sobrina Lamis de 16 años. ¿Qué pensaba este intelectual? Que no tienen un Estado, pero pueden tener una nación en el imaginario, un imaginario que los una, y ese imaginario es la literatura. Claro, porque ¿cómo voy a hacer yo para bombardear las 1001 noches o para eliminar a Simbad o a Aladino? Entonces él escribía cuentos, por eso lo eliminaron, ¿no? Y cuando leía eso, que lo trajo el embajador de Palestina y me lo llevé, me llama Juan y me dice: che, mirá, vamos a inaugurar un jardín en el barrio Marchetti. Perdón, no quería decir el nombre, en un barrio de Mercedes. En ese barrio, en el año 2003, pusimos una bandera con un grupo de compañeros muy pequeño que decía: votá lo que puedas, construir lo que quieras. Era un contexto sumamente difícil después del 2001, totalmente descreídos de la política. No volvería a poner esa bandera, volvería a poner una bandera: votar conscientemente y también construir colectivamente. En un descampado comenzamos a construir un centro comunitario. En ese momento decíamos un comedor, era para atender a la gente que tenía hambre, con mi amigo y compañero. Perdón. Bueno, fui y había un jardín hecho como este libro, de primera calidad. Entonces recorrí el barrio y yo me había ido antes, no llegué a construir el centro comunitario porque empecé a estudiar y me apasioné con la historia.
después, voy a 2 minutos, vi una noticia en China que unos elefantes se escaparon de un reservorio que tenían. Entonces yo vi que los elefantes caminaban, entonces la madre avanza y espera a la cría, y atrás venía el elefante más viejo. Y así era la imagen de los tipos avanzaban 2 metros en 1 hora. Y después la noticia decía que los elefantes habían recorrido 500 kilómetros y que estaban esperando, después de 1 año, que vuelvan a la reserva porque se metían en las ciudades. ¿Cómo caminan los elefantes? Lentamente. Parecen siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque los más viejos protegen a los más débiles. Cuando el león ataca, la manada empieza a correr y los bebés van en el medio, los jóvenes y las mujeres, y después van los machos, y el más viejo, si se complica, se retrasa para que los leones se lo coman. Me hizo acordar mucho a este jardín que se construyó después de 20 años de militancia, y escribí este poema que está relacionado también al viaje del elefante de Saramago, y se lo dedico a las Pampitas y a mis compañeros. Dice así: un jardín de primera infancia se inaugura en el barrio de La Capilla, donde hace muchos años comenzamos nuestra militancia. Sobre un terreno pelado, cerca del río, volví hacia el pequeño templo donde nunca entré. Cruzando la canchita de fútbol, la casa verde de Noelia, con la Virgen de Luján en la puerta, sobre las marcas del agua selladas en las paredes. El kiosco asoma por la casa de al lado con un cartel negro en tiza blanca que reza: hay pan. Enfrente, sobre aquel contrapiso donde levantamos un centro comunitario, abre sus puertas el jardín. Desde ese lugar, entre casitas de chapa y cartón, entre paredes naranjas sin terminar, partió el elefante. Hace mucho tiempo movió su cuerpo, como lo mueve lentamente, parece siempre en el mismo lugar. Cuando nuestras piernas dejen de andar, el juego de esos niños entre sus patios será el refugio de la nostalgia, el sabor póstumo de aquellas utopías. Partió el elefante desde la orilla del río, sigue su curso, tensando el peso de su cuerpo hacia ese lugar donde acabaremos llegando, donde nos esperan. Un jardín de primera infancia en el barrio de La Capilla, pasando la cancha de fútbol antes de la orilla del río, con la cicatriz de las inundaciones que la Virgen de Luján intenta curar en las paredes de la Casa Verde. Será el refugio, será la utopía, una forma de caminar como los elefantes, a morir entre los suyos, a paso lento, escuchando jugar a los que vienen atrás nuestro. En ese lugar donde nos esperan, llegaremos con un sueño muy simple: un jardín lleno de niños, una cancha de fútbol, en un barrio de casitas verdes, una capilla de 2 campanas, un cartel que siempre diga: hay pan. Muchas gracias.